Los periodistas colombianos tenemos una gran oportunidad de volver por el buen quehacer del periodismo. Es la oportunidad para que pensemos más en la sociedad colombiana que en el rating, que pensemos más en hacer informaciones contextualizadas, sólidas y que tengan como objetivo informar, pero al mismo tiempo contribuir a que la paz se logre en Colombia. Debemos dejar de transmitir los eventos de La Habana como si fueran un partido de fútbol, debemos aprender a reservar en ciertos momentos nuestras informaciones para el instante específico en el cual esas informaciones puedan comunicarse al público sin arriesgar las negociaciones. Bueno, la invitación que se hace es precisamente la de hacer un periodismo dinámico, un periodismo completo, bien investigado, pero al mismo tiempo un periodismo responsable con nuestra sociedad. Siempre digo que no estamos en Suecia ni en Noruega, estamos en un país en conflicto y por eso tenemos que actuar también como personas que pertenecemos al conflicto y tener una actitud responsable al mismo tiempo que una actitud crítica frente al tiempo por venir. Yo creo que ha sido una conducta que he seguido durante 30 y pico años de periodismo y es buscar a los actores del conflicto. Y siempre, como las historias las escriben los ganadores, entonces una parte de esos actores que son los que han tenido el poder en las manos son los que han tenido también la voz en los medios tradicionales de comunicación. Hay que buscar medidas o medios alternativos, los medios digitales, los libros, los documentales, para darles voz a esas personas que no han tenido tradicionalmente voz en el país. Específicamente después del tema de las Torres Gemelas en el 2001, todo el que sea opositor armado o desarmado se convierte en un terrorista o en un amigo del terrorismo. Creo que tenemos que erradicar ese tipo de terminologías que entre otras nos han venido del exterior y que tanto daño han causado al país. Por ejemplo, ¿por qué decirle desmovilizado a un niño de 12, 13, 14 años que estaba en la guerrilla o que estaba en alguno de los ejércitos de nuestro país? Es mejor decirle desvinculado, una persona que se ha recuperado para la sociedad, que se puede vincular a la sociedad activa de nuestro país. Creo que tenemos que crear nuestro glosario de paz. Es el momento de comenzar a hacerlo. Me parece que las verdades tienen que ser completas, que tienen que ser integrales. No podemos hablar de una masacre o hablar de un secuestro, de un hecho delictivo, simplemente con una estadística o simplemente contando el quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, dándole el mismo nivel a los porqués que al qué y al quién. Me parece que tenemos que construir verdaderamente unas historias que permitan no solamente contar lo que pasó, sino darles voces a esas víctimas, pero no simplemente con un sentido informativo, sino para que esas víctimas puedan cicatrizar sus heridas y volver a la sociedad a vivir con todos nosotros en paz. Primero, saber medir sus miedos. El miedo es algo inherente y no es un miedo que nos da simplemente porque sintamos temor de contar algo, ¿sí? Hay que saber medir los miedos porque hay una realidad y es que los periodistas nos hemos convertido en focos vulnerables. Entonces, no dejar de decir las cosas, pero aprender a medir los miedos para no arriesgar demasiado nuestras vidas. Segundo, siempre contextualizar. Y tercero, siempre darles voz a los diferentes actores en nuestras historias.